perdernos ni un solo día de, de estas discusiones que se generan acá. Bueno, hoy venimos con alguien que ya nos ha acompañado. La razón de ser de ese estudio, de esa... Es muy interesante, para mí es muy Para interesante, mí también. para los estudiantes quizás no y para mucha gente no. Y yo me apasionaba, yo decía, vamos a hablar desde, claro, griegos, presocráticos, luego los socráticos, ¿vale? ¿Y eso para qué Que sirve? tiene que Lo que significa epistemología, ¿cómo podríamos definirla, Mario? ver, nos permite entender o reconocer la naturaleza del objeto de estudio, Ujú. de la ciencia o de la disciplina en la que nosotros estemos inmersos. Entonces nos muestra cuál es el ser de la razón de ser de ese estudio o del trabajo social. Ok. ¿Sí? Entonces nos permite a nosotros acercarnos a entender, bueno, qué es el trabajo social, de dónde viene, cómo se construye el conocimiento en el trabajo social, cuáles son los distintos lentes o miradas que debo yo, en el caso, pues que nos compete a nosotros acá, ¿no? Que nos compete. Sí. Sí, igual yo creo que ese concepto general siempre está enmarcado en cómo se construye el conocimiento y cómo se construye el conocimiento específicamente. Entonces, tenemos un conocimiento científico que a veces es muy lejano también para todas las personas que no estamos dentro de esa comunidad académica. El conocimiento nace desde el laboratorio, nace desde esos lugares académicos que se nos hacen tan lejanos, sino entendemos como el estudio del conocimiento científico, Así ¿cierto? es. Y en este caso, el estudio del conocimiento del trabajo social. Bueno, y dentro del trabajo social, ¿por qué hablar de epistemología en trabajo social? Porque es que acá tenemos la discusión inicial de que si el trabajo social es una ciencia, es una disciplina, es una tecnología, es un arte. Nunca había escuchado que fuera un Sí, arte. sí, sí. Y ¿Sí? sí, mira que la discusión es bastante. Siempre que se discute sobre eso se hablaba del tema del arte. Nunca lo he visto de Mm, esa sí. manera. Creo que el consenso es de muchos ratos que no somos arte. No, creería importante retomar un poco la idea del concepto de epistemología alineado con el de la nociología, Ok. la axiología y las ontologías, ¿sí? Porque nos permite poder darle una forma a esa idea epistémica, ¿no? Entonces tiene una carga de valores, Ok. de normas, de reglas, tiene una mirada centrada en la esencia de lo que se hace, ¿sí? De dónde viene ese conocimiento, cuál es su naturaleza y para nosotros, los que estamos en el área de las ciencias sociales, pues es fundamental poder entender para qué estoy yo construyendo Ujú. conocimiento. Y el conocimiento no solo es para poder publicar un texto o que aparezca yo en algún lugar, en algún anaquel, ¿sí? Sino que también me permite ver cómo voy a llegar a las comunidades, Ujú. cuál es la naturaleza de mi trabajo con ellas, que por eso entramos en esa discusión. Es cuáles son las bases que fundamentan el trabajo, corpus propio teórico del trabajo social. Entonces decían, no, es muy limitado, ¿sí? Se queda muy corto. Entonces, bueno, ¿y quién produce el conocimiento dentro del trabajo social? ¿Sí? Porque dicen, es que no somos sociología, pero pues beben de la sociología, Ujú. beben de la historia. Entonces, es muy importante entender también al trabajo social desde esa mirada epistemológica como un elemento que hace parte de las ciencias sociales, que está articulada, que es interdisciplinar, ¿sí? Que le permite, de hecho, de poder ver o reconocer de dónde viene ese conocimiento, pues le permite al trabajador social saber cómo va a hacer su proceso. Y yo creo que es que esta lectura epistémica del trabajo social y pues de toda profesión y toda ciencia y toda disciplina, pues tiene una carga gigantesca, es que no todo debe ser el conocimiento académico, sino de los momentos históricos que todas esas cosas influyen mucho en lo que es la construcción del conocimiento dentro de una disciplina. Y trabajo social se vio permeado de manera muy directa por muchas cosas que estuvieron pasando en ciertos momentos desde esa visión de servicio que teníamos Ujú. inicialmente. No. No, digo, no, sí, es San Agustín chévere, pero no, sí. Entonces se llama el de la iglesia de acá, vives trabajo social a eso, a esa visión del servicio y en qué se centran esas dinámicas y cómo a través de esas dinámicas posteriormente con el estado de bienestar se construyen otras formas de entender un, ay, se me va la palabra, estoy todo enredado. Genera unos beneficios a la clase trabajadora. Los genera la clase trabajadora, se los gana o el Estado los cede para mantener un estatus dentro del neoliberalismo.
y el trabajo social queda en la mitad de eso. Y entonces llegamos a la discusión del objeto del trabajo social. Entonces, ¿qué es? ¿La persona como tal o es un instrumento del Estado para mantener? ¿Cómo se construye entonces epistémicamente el trabajo social desde esa forma de ver? Yo planteo en una de las clases y es el contexto y la importancia del contexto para el trabajador social, Ujú. porque es el que le está dando como la línea de hacia dónde debería eh, moverse o cómo coger esas herramientas teóricas existentes y poder transformarlas para hacer una lectura de ese contexto. En ciencias sociales yo decía, bueno, la interpretación. Si no son sociólogos, si no son politólogos, si no son historiadores, si no son, ¿sí? Cómo lograr construir una mirada, y yo creo que esta discusión la hemos tenido un millón de veces, ¿qué es el trabajo social? ¿Sí? Porque estamos desaprovechando, yo siempre le he dicho a Camila y a mis estudiantes, desaprovechamos una gran cantidad de experiencia, que es lo que realmente se hace, lo que se vive, y que también es una mirada muy de las nuevas epistemologías, ¿sí? Y es que estamos en territorio, estamos haciendo cosas, estamos viendo realidades, pero no las estamos interpretando, sino estamos llenando un montón de formatos y de burocracia y Ujú. nada pasa con ello. Entonces, ¿dónde está la renovación y dónde está el sentido de lo que es el trabajo social? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? A mí me ¿Qué es? cuestiona mucho y en la clase tú vas a ser profesional en trabajo Ujú. social. ¿Qué vas a hacer con esa profesión? ¿Eso para ti qué representa? ¿Sí? Entonces yo siento que hay como una me voy a adelantar a uno de los retos y es que los chicos entiendan realmente de dónde viene el conocimiento, qué tipo de conocimiento se crea a partir de esos procesos que se hacen en los territorios. Sí, claro. Y es que también es romper paradigmas frente a cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y pues veníamos de una tradición positivista, positivista muy ligada al método científico, aún arraigada a esa necesidad de parecernos a las ciencias naturales y de poder obtener resultados exactos. Y pues el trabajo social en esos momentos pues tampoco tenía muchas formas de poder desarrollar conocimiento a partir de operativizar lo que desde la sociología, desde la patología ya se estaba planteando y decíamos, bueno, tenemos esto, tratamos de comprenderlo. Diversas, y trabajo social también se ha posicionado desde una visión muy crítica o ha intentado hacerlo frente a qué es el trabajo social. Profesiones se sienten también No. así, porque tú dices, bueno, yo digo, para hacer lo que uno hace en las instituciones, en algún lugar, pues no necesito unos modelos que me permiten también comprender cómo hacer mi trabajo y opero ya, Ujú. pero no pienso sobre lo que hago, no reflexiono sobre lo que hago. Y por eso la formación universitaria pues debe tener ese componente desde la investigación, desde esa necesidad de reflexionar y construir conocimiento, pero lo estamos haciendo de acá desde este lado, digo, no, Más o quizás menos. estoy hablando, sí, más o menos, Sí, y eso nos situaría en el tema de la tecnología. Yo sí. sí, no, igual yo sigo, somos disciplinas, somos disciplina científica, obviamente toda la vida, porque no podemos reducirlo a lo que pasa en un solo lugar. Hay gente que le está metiendo, hay gente que está escribiendo muy chévere, hay Sí. gente que está escribiendo horrible. Entre esos yo, no mentira. Hay gente que está tratando de construir esos marcos, pero pues tampoco es tan sencillo. Y sí estamos desperdiciando muchas cosas. Con todo respeto a nuestros colegas españoles, que es pues es los que más puedo leer fuera de Latinoamérica porque pues no manejo otro idioma. Yo leo, yo digo, chévere cosas que hacen y Tomás Fernández escribe un montón de Ujú. cosas y Hernández otro montón de cosas y fulano otro montón de cosas y chévere, pero no se sienten tan cercanas a lo que podríamos hacer y construir nosotros porque obviamente las realidades son muy diferentes. Sí. Pero entro a la revista de trabajo social de la Nacho y me enamoro y ahí lo veo y échense una pasadita por ahí. Dice uno, sí se está Sí, se está escribiendo. Yo pienso que escribiendo, también ajá. tiene que ver con la forma como se comunica ese conocimiento. Sí. Y siento que ahí estamos fallando, ¿sí? Porque por lo menos en clases como esta de epistemología, de investigación en las ciencias sociales, para el trabajo social, pues tú accedes a lo que hay, a lo que se está escribiendo y pues volvemos a los mismos señores de Ujú. siempre, volvemos a las mismas interpretaciones, que no están mal, porque pues debemos tener una fundamentación sobre cómo se ha ido construyendo, pero nos quedamos muy cortos porque son muy pocos los que hablan en una gran diversidad de temas que tenemos a la hora de poder
desarrollar esas nuevas interpretaciones. Ujú. Entonces uno se queda muy corto porque podría uno entrar a hablar de nuevos feminismos, podría entrar uno a hablar de las epistemologías del sur que tanto nos encantan, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Y al final termina, por lo menos en los currículos, terminan siendo como la última cosa que se ve porque Sí, primero toca primero hay explicarles que explicar, todo ajá. el recorrido histórico desde por allá los primeros hombres pensadores Ujú. hasta llegar acá y tú coges el último corte y es, venga, mire que aquí hay un señor que piensa, yo les digo a mis estudiantes, todo lo que les acabo de escribir, les acabo de explicar en estos dos cortes, se elimina en esta corte. Entonces dicen, profe, pues ¿qué sentido tiene? Y lo hemos hablado en relación a la materia de fundamentos de trabajo social y esa articulación que debe existir entre los dos cursos, que primero ven acá en segundo y luego ven aquí en Sí, tercero, y es poder reconocer que hay sí una historia, sí hay una fundamentación, hay unas escuelas, unos corrientes, unos paradigmas y demás, pero al final les decimos en 2, 3 semanas, ah, no, mire, es que aquí hay unas, ¡fum! Y un montón de cosas que es muy probable que no entiendan, ujú. porque todavía no han terminado de comprender qué es ese por allá del racionalismo, el alma, el sujeto, quién es Platón, todavía están por allá en el mito de la caverna, y entonces es muy complejo poderlos Situando a llevar. Platón en el siglo XVII. Ya nos pasó, sí, sí, una Parece experiencia. chiste, pero es anécdota. Sí. Sí, claro, es complicadísimo y se dejan esos conocimientos en esos temas tan importantes al final, lo que tú dices, y yo creo que todos los profes lo hemos vivido en algún Sí, momento. No, qué terrible, sí, sí, sí. intentamos mejorarlo, Sí. porque es complicado también aportar estas nuevas visiones si no hay una correlación también con lo que se hacía antes. Y yo creo que esto nos lleva al otro punto, que es entender el trabajo social desde unos paradigmas que han sido como claves en su construcción, y pues que es el paradigma positivista, el constructivista y la teoría crítica, ¿no? Y nuevamente, acá podríamos sentarnos a explicar esto y probablemente nadie lo entienda, y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Si hablamos de positivismo, pues yo creo que es el primer acercamiento del trabajo social a, una vez se convierte en profesión, una vez dice, vamos a tener un cuerpo profesional que nos va a permitir comprender la realidad social desde unos métodos, unas visiones, y pues ahí entra nuestra querida y amada señora Mary Richmond, que es la mamá de todos nosotros y nos permitió también entender de una forma diferente, que es igual, nos pasamos inicialmente estudiando Richmond, leyendo el diagnóstico social, Ujú. y para al final decir, esto ya no va, Eso ya no se esto ya usa. no se usa, ¿cierto? Sí, claro. Y desde esa visión, no, mentira, quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que nosotros aún mantenemos esa visión muy positivista frente a nuestra profesión? ¿Tú que ya Eh, conoces a varios y varias trabajadoras sociales? yo creo que no, No. no sé. No, yo pienso que no. O sea, hay cosas que uno tiene que rescatar de ese paradigma, Ujú. ¿no? Y comprender, pues primero porque es el primero que se consolida en la Trabajos visión de la sociales. construcción de ciencia y Ujú. comprender que necesitamos crear un sistema de conocimientos, que a partir de ello hay un método, hay una rigurosidad, que no es un ejercicio de yo pensé esto y esto entonces se va a convertir en palabra de Dios, sino Ujú. que realmente lo estoy apoyando a partir de una mirada y de un ejercicio metódico. Sí, a mí me parece muy importante y es rescatar eso, pues porque nos convierte y nos lleva a entender lo que es la ciencia, Ujú. ¿sí? Y da como las pautas. Pero pues para mí en el marco del trabajo social yo no lo veo ahí, ¿sí? Y no lo veo ahí, yo lo veo más en teorías críticas, en un Ujú. enfoque sociocrítico, lo veo y con los profesionales que he estado relacionándome, pues yo no veo positivistas. Yo Ujú. molesto a uno que otro diciéndole positivista, eh, pero realmente no. Obviamente hay una rigurosidad, hay una mirada muy juiciosa Ujú. de lo que se va a escribir y cómo se escribe y qué estamos produciendo, pero estamos mucho más cerca a esos contextos, a esas realidades y a esas interpretaciones para poderlas traer acá, allá al mundo de la ciencia Ujú. como tal. Entonces, me parece muy importante que los chicos, por lo menos en los cursos, entiendan qué es eso del paradigma, ¿no? Porque ellos se quedan como, que es una escuela, Ujú. que es una corriente. Entonces,
Básicamente cuando nosotros construimos el conocimiento, y es algo que se repite mucho dentro del ejercicio epistémico, es la idea del sujeto, y nosotros como sujetos y como individuos, pues somos sujetos y somos individuos en la medida que nos relacionamos con los otros, ¿sí? Y en ese ejercicio funciona también la construcción del conocimiento. Yo puedo tener una idea en mi cabeza, yo puedo tener una interpretación del mundo, pero necesito empezar a validarla y a legitimarla con otros que puede que piensen igual que yo, ¿sí? Y entonces empezamos a unirnos y empezamos a ver y a generar interpretaciones de esto y empezamos a crear un marco y a hacer, bueno, mire, ya tenemos aquí la escuela de Frankfurt, ya aquí tenemos a los de Chicago, ya aquí tenemos a los anales, aquí ya tenemos, ¿sí? Entonces, Escuela de Viena. es importante que ellos reconozcan que pues el paradigma es eso, ¿sí? Un conjunto, un sistema de valores, de formas de eh, entender. Bien. Sí, excelente. Y eso yo creo que es lo que tú dices, es una de las cosas más complicadas de poder comprender y que pues no es que sea esencial específicamente tampoco para entendernos en lo que hacemos, pero sí nos da las bases para decir, bueno, con razón esto se ha dado de cierta manera. La Escuela de Frankfurt para nosotros es uno de los puntos más importantes también en la comprensión de cómo cambiamos la visión de lo que hacemos. Y pues no hablo solo de trabajo social, sino de las ciencias sociales como tal. Y pues nosotros acá tenemos nuestras propias experiencias y todo que nos llevó a reflexionar frente a esa visión positivista, la asepsia dentro de la intervención, entender que no somos, que ya el trabajo social no somos las señoras que, y perdón que lo diga de esa manera, pero pues es la lectura que se ha hecho, que tienen la posibilidad de ayudar a los otros y que cambian esa visión de las visitadoras de los pobres al asistente social, ¿sí? Sino que ya construir marcos que realmente es imposible, esperamos que se pueda lograr, no nosotros, pero entre todos, pero sabemos que podemos cambiar ciertas cosas, ciertos elementos, ciertas estructuras que podrían hacer que las personas que viven en condiciones, que vivimos en condiciones tan complejas, podamos estar un poco mejor. Y tú mencionabas ahorita el tema de cómo construimos todo esto en conjunto, de cómo entendemos un concepto o una forma entre todos y decimos, es así. Y me lleva también al tema del constructivismo social, ¿no? La forma en que entendemos también, más en teorías críticas. no, yo no, los veo en los En los dos. dos, sí. Yo pienso que Sí, también es complejo desligar. es que no podríamos Ujú. desligar ninguna. De Sí. todas, de las tres, de esas tres miradas que tú presentas, pues estamos ahí en las tres. Ujú. Obviamente, cuando aparece el positivismo y todo, se empiezan como a fortalecer las ciencias, entonces la sociología con Comte, la ciencia política, la historia y demás, pues esto nos empieza a generar unas miradas que son diferentes y es, venga, no podemos seguir en este monismo metodológico. Ujú. Entonces ya no podemos seguir pensando que las formas o el método que se aplica en las ciencias naturales, ¿sí? Va a ser va a servirnos homologable. como base para poder interpretar la realidad que es tan distinta, tan Ujú. cambiante y que justo cuando ellas aparecen llega el mundo moderno, la Claro. industrialización y eso hace que esto evolucione supremamente rápido. Es decir, que toda la realidad se empieza a mover desaforadamente, ya no nos sirve, no podemos controlar, que también entra un tema ético, Ujú. ¿no? Ya no podemos controlar a la gente y ponerla como un experimento, Uy. ¿sí? Entonces yo no puedo por esa carga de valores que empieza, Ujú. entonces pasamos ya ahora a hacer un ejercicio de la interpretación, entonces entramos al mundo de lo hermenéutico, de lo fenomenológico y empezamos a decir, ¿cómo vamos a crear entonces ahora conocimiento a través de algo que no se reconocía dentro del positivismo, que es que el investigador también tiene Ujú. unas posiciones, unas pasiones, no puede ser Claro. neutral. Y en nuestro caso, Nosotros no podemos ser neutrales. el objeto de investigación también es el que investiga, o sea, el Mm. profesional es parte de ese objeto. Sí. Somos nosotros un Ajá. objeto y vamos a ver otro objeto, o sea, los dos inanimados. Ajá. Porque yo como investigador, entonces debo quitarme todo y ponerme Esto. las gafas del marco teórico y con esto voy a interpretar el La mundo. objetividad. Y voy entonces a interpretar un mundo que también va a estar vacío, porque yo solo le voy a pedir un dato y lo voy a Ujú. representar a través de un número.
que no está mal para ciertos elementos, Pero no es como caracterizar, diagnosticar y demás, generalizable pero para no todos. podemos traerlo, nosotros no funcionamos de esa manera, porque pues precisamente la naturaleza del trabajo social parte de una idea de transformación, ¿sí? De análisis, de comprensión, de interpretación. Entonces, el positivismo muy bonito en su momento, pero ya no nos funciona de una manera tan eficiente para poder entender y comprender el mundo, ¿sí? Entonces, que también me parece que es un elemento muy importante, esas ideas de lo objetivo y lo subjetivo, y reconocer que nosotros, los investigadores, pues vemos el mundo no solo desde el marco teórico, sino que también lo Ujú. vemos desde nuestra experiencia, desde nuestros sentimientos, de esas pasiones y de lo que hemos recogido también en nuestra formación profesional. Si no hay nada en mi cabeza, pues mi mirada del mundo va a ser vacía o va a ser muy plana, muy superficial. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante hacer ese reconocimiento y la lectura y comprender. Yo ahora si me voy a hacer investigación, ¿qué quiero ver? ¿Desde dónde lo quiero ver? Quiero hacer una mirada desde lo estructural, lo postestructural, desde el marxismo, ¿sí? Desde los estudios Ujú. culturales, Ujú. dónde me estoy viendo yo cómo voy a analizar esa relación. En nuestros estudiantes. Es muy complejo. Yo entendí que era la epistemología cuando hice mi maestría Ok. y ya llevaba prácticas en territorio y cuando entro a la academia empiezo a como a reconocer cuáles son esas líneas, cuáles son esas corrientes y yo digo, no, pues yo me siento muy de la línea de los estudios culturales, ¿sí? Yo soy muy amante de Bourdieu, por ejemplo, ya todos lo saben, ¿sí? Entonces esa es mi mirada. Ujú. Yo veo el mundo desde ese marco. Yo veo las investigaciones desde ese marco. Ujú. Yo me imagino que Cami tendrá también. Chomskyano. No sé este señor desde dónde. Sí, pero sí, es Sí, claro, válido. obviamente hay visiones y que nos, como que solo desde esta mirada, obviamente tenemos un referente, tú dices Bourdieu, pero pues también tienes otras formas de comprender Sí, claro. otros elementos dentro de esas visiones Yo me culturales. decanté y digo, bueno, de todos los que hay, no es que solo hable de Bourdieu todo el tiempo, Ujú. quisiera, Que sí, pero... pero escogerlo a él o Ujú. escoger esa mirada fue porque pasé por otras, vi otras, comprendí las otras y dije, no, esta es la que yo considero que es la que en este momento me permite a mí hacer la lectura del mundo y mis investigaciones o mis escritos y demás pues están relacionados, que es Boaventura, ¿sí? Ujú. De Sousa. Y ese planteamiento inicial que él hace frente a esas ausencias en las que Ujú. vivimos, y una de ellas, que es la primera, que es la ausencia del saber, si no estoy mal, sí, y la ecología de los saberes. O sea, entonces, la ausencia es, tenemos un pensamiento que ha sido centralizado, Ujú. tenemos un pensamiento que ha sido cooptado por el mercado, porque ahora construir pensamiento, También pensar, es un tema de capital, de mercado, es mercantilizado. económico. Entonces, si tú perteneces a la universidad más prestigiosa, empezamos a ver unas dinámicas bastante complejas a la hora de construir el conocimiento. Entonces, él dice, y una relación jerárquica. Entonces, están los que imponen qué se debe saber, Ujú. cómo se debe saber, cómo se debe aprender. Están los otros que están fuera de esta línea, porque además nos ponemos una barrera, y es que el pensamiento de las universidades es el pensamiento Ujú. real, original, el que vale realmente, donde está la verdad verdadera. Y pues la gente allá abajo, porque como es jerárquico, ellos están Ujú. arriba, los que están allá abajo pues no saben. Y yo voy a ir a iluminarte con mi conocimiento. Entonces todo el mundo está esperando a ver qué dice el doctor, porque nos hemos creado pues esas jerarquías. Y Boaventura dice, no, hay una ecología, ¿sí? Él usa la palabra ecología entendiéndolo como un ecosistema Ujú. de saberes donde la academia está, pero no es la única. Donde la visión de las comunidades está, pero no es la única. Entonces, esa propuesta de eh, sentémonos todos en la mesa, todos planteemos nuestras visiones y nuestras interpretaciones, es una mirada que nosotros también debemos hacer, sobre todo cuando hacemos procesos de intervención.
¿sí? Y es que el mismo concepto de intervenir en sí ya es violento. Yo voy a Sí, llegar ajá. y mi acción Impongo. es voy a imponer porque es que yo ya tengo un plan. Ujú. El plan es que a mí una organización internacional me dio 100, 200 millones de pesos, haga algo, pero en estas 4 líneas. Sí, pero es que esas 4 líneas No responden absolutamente no a las necesidades del territorio. necesariamente, exacto, o para nosotros no es prioritario. Tú Ujú. desde tu mirada de afuera, ¿sí? Vienes y dices aquí esto. Esto para que cumplamos objetivos de desarrollo sostenible. Exacto. Exacto, que también termina siendo una lógica del mercado Ujú. de los procesos de intervención. ¿Sí? Entonces, las epistemologías básicamente dicen, sí, claro, vamos a respetar, vamos a mantener esa, o sea, vamos a reconocer lo que nos ha dejado ese conocimiento occidentalizado, Ujú. muy europeo, muy estadounidense. Vamos a, es importante porque igual es la base del pensamiento, pero leámonos nosotros mismos, escribamos para nosotros. Ujú. Si hagamos interpretaciones acá, vamos a ver, irnos a vamos a hablar con indígenas, pero vamos a hablar de comunidades indígenas, pero me va a traer un blanquito de Bogotá, ¿sí? Para que me explique lo que una persona de un territorio nos podría explicar Ujú. fácilmente, pero él le va a poner un montón de títulos y de cosas a eso para poder adornar una realidad que Ujú. no vive, ¿sí? Entonces, las epistemologías son básicamente como una apertura a eso, volteamos a vernos a nosotros, ¿sí? Reconozcamos el pensamiento que hay acá y démosle el mismo valor que le damos a ese pensamiento que nos han explicado y con el que nos forman a todos, porque allá nosotros vamos a salir ahorita a dar clase y vamos a seguirlo Ujú. replicando, pero en el propósito de esa construcción de pensamiento, pues vamos a mirar ahora qué tienen para decir esas comunidades y cómo nosotros desde esos marcos que tenemos podemos hacer una interpretación. Sí, claro, y yo creo que este tema de colonizar el saber y de la democratización también del conocimiento permite ya desde el trabajo social entendernos. Es que una cosa es bajarte del altar de la academia y decir, no, nosotros no construimos, nosotros solo no construimos conocimiento, sino que lo construimos con las comunidades. Chévere, pero cuando tú ni siquiera te reconoces como parte de un conglomerado, de un ecosistema, porque tienes una visión también muy hegemónica de lo que es el conocimiento que sirve, y yo creo que eso nos pasaba mucho a nosotros y supongo que sigue pasando en algunos Sí, casos claro. específicos con personas que quizás no tuvieron la posibilidad de acceder también a estas visiones, interpretaciones del quehacer y de la ética profesional que gozamos nosotros en estos momentos, pero pues trabajo social como también como parte de ese aparato de control social, pues se sentía más, no solo por el conocimiento, sino por la capacidad de acción, operación, y que a pesar de que decimos vamos a construir conocimiento sobre todo, no, perdón, con todos, aún nos sentimos sobre ellos, porque ellos son los otros. Y cuando hablamos del conocimiento de las comunidades, cuando hablamos del conocimiento de las comunidades indígenas específicamente, esos saberes del sur, lo hablamos como algo que es muy ancestral y muy allá, idealizado en de ciertas maneras, Romantizado. romantizado, pero ya no existe, porque es que el mestizaje acabó con eso. Señora trabajadora social, ¿está segura de lo que está diciendo? No, pero es que las comunidades de ahorita, esos indios son unos borrachos, y perdón que lo diga porque se ha Así, escuchado. eso dicen. Ajá, y bueno, entonces realmente estoy conectado y realmente estoy conectando la academia con la realidad de los territorios, o simplemente estoy diciendo que estoy construyendo, pero mi mente y mi forma de trabajar, de intervenir, no está realmente conectada con la gente, porque creo que ese conocimiento, lo que tú dices, no es valioso, ¿cierto? La jerarquía ya me dijo que no es valioso. Y eso sí siento que en nosotros estuvo muy, muy, muy marcado. Y sigue estando. Y sigue estando, sí, posiblemente sigue estando. Eso tiene que ver con esa carga, ese conjunto también de creencias y de valores que estamos llevando en los procesos de profesionalización de los trabajadores sociales. Y de muchos profesionales de las ciencias sociales De también. todos, sí, Ujú, claro. De hecho, uno se encuentra con profesores que jamás han tocado campo, han ido a ujú, ver, pero te están desde su oficina o desde su casa y su biblioteca hermosa, hablando y contando las realidades o desconociendo, desconociendo y sí. escribiendo como si Ujú, ellos fueran los que tienen, porque tienen un ujú, título. sí, ¿Sí? Entonces es complejo, es complejo. es muy Pero complejo. es un reto también poder generar ese tipo y sobre todo el reto es que la gente también quiera participar de ello, Ujú, porque nosotros ya lo vamos trabajando, pero yo como le explico a un
líder comunitario, ¿sí? Que también puede hacer parte de la escritura del documento, Ujú. ¿sí? Cuando su realidad no es académica. Y no, bueno, tampoco es que todos sean así, pero es la gran mayoría de estas personas están en otro mundo muy Ujú. distinto al de nosotros, entonces también retarlos es complejo porque dirán, no, profe o doctora o Hágalo como le usted. digan a uno, hágalo usted, yo le cuento y usted Yo le escriba. cuento, se escribe, sí, 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 sí. entonces por eso también aparecen nuevas formas de contar esas realidades, Ujú. los videos, los documentales, las redes sociales, ¿sí? Eso también permite, amplía esa mirada frente a lo que nosotros podemos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Y se me viene a la mente algo que es, que hay una preguntita relacionada frente a los retos, ¿no? Pero yo creería que podríamos trasladarla también a el reto que tenemos nosotros como profes, el reto que tienen los estudiantes y el reto que podrían tener las comunidades frente a esto. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles crees que serían? De alguno de los tres, no tienen que ser los tres. Para nosotros como profesores, el poder llevarles a ellos realmente de qué se Ujú. trata esto, ¿sí? Y yo cuando doy las materias, yo les digo es que entiendan que eso que ustedes vieron en primer semestre o que vieron en segundo, No es una vaina no aislada, la vieron desconectada. porque sí, o sea, esa malla tiene un sentido, tiene, por eso ustedes al principio ven todas las fundamentaciones, para que cuando lleguen ya temas como derechos humanos puedan entender que hay un Ujú, contexto histórico, político, económico, cultural, ¿sí? Pero si ustedes ven eso, nosotros no logramos que ellos entiendan eso, pues ese conocimiento ujú. pues se pierde. ¿Sí? Entonces uno les pregunta, ¿se acuerdan cuando vieron? Profesor, lo vimos hace 5 años. Amigo, yo lo vi hace 25 y todavía me acuerdo, tal vez porque yo soy Ujú. profesora, pero parte del ejercicio dentro del salón de clases es que todos tengamos claro cuál es el propósito de ser trabajadores sociales y a qué le estamos apostando. Uno sería, yo pensaría eso. Dos, frente a los chicos es, no es necesario que cuando se gradúen ya digan, es que yo soy marxista o yo soy, no, ¿sí? Porque también entender la epistemología tampoco es Ujú. eso, o sea, uno no Sí, sí. sale con un cartón que dice abajo de línea marxista o postestructuralista, no, ¿sí? Que lo aprende uno con los años, Ajá. muchos años, ¿sí? Y se está cuestionando o logra reafirmarlo, también puede suceder. Y con las comunidades, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan qué hace un trabajador social? Ujú. Sí. ¿Qué hace un profesional? A mí me cuestionaban mucho, ¿qué hace un profesional en ciencias sociales? Yo les decía, no tengo ni idea. ¿Sí? Me parece maravilloso lo que estudié, lo amo, me encanta. Pero Pero. mi línea es sociológica. Yo siempre he pensado que yo estoy muy cercana a la sociología, me gusta mucho. No soy historiadora, no soy politóloga, no soy economista. Soy una profesional con una línea sociológica que hago proyectos y hago academia, no hago más. ¿Sí? ¿Qué hace un trabajador social? ¿Llena formatos? Llenamos formatos, hacemos enogramas, jamás en la vida. La visión, es que ese es el valor social que también se le da a las Ujú. profesiones y en la ciencia social es importante, Sí, pero pues la mercantilización también de muchas cosas ha desplazado ese tipo de conocimiento a otros lugares. Y claro, y lo útil es lo que yo puedo ver que se hace en el momento. Entonces, lo que hace el trabajador social que es útil, ya llevándolo al reto de que la gente me gestionó el sentido humano de la profesión y el rol del trabajador social. Y claro, qué reto tan berraco uno poder decir, venga, claro. desmonto esa visión colectiva que hay frente a lo que soy, que es lo que le sirve a la gente, o lo que cree que es lo único que le sirve, y venga, yo le digo qué es lo que hacemos de verdad, cómo generamos y apoyamos los procesos de transformación, y realmente lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, durísimo, durísimo. Yo creo que más allá de todo lo que hay, esa falta de reconocimiento del sector externo hacia lo que hacemos nosotros es el mayor reto porque pues la sociología, ya lo habíamos hablado en muchos otros momentos, sociología, antropología, historia, ya tiene un terreno ganado que hay un reconocimiento de la gente, pero como nosotros no tenemos ese reconocimiento, Mm. ahí es donde está el mayor reto. Es un trabajador social, es un sociólogo, es un Ujú, psicólogo, ¿sí? Porque también pasa con el tema de el ejercicio, lo práctico, cuando van nuestros chicos a las prácticas profesionales, no, pues que haga diagnósticos o que ujú. venga y se siente y hable de las emociones. Sí, sí, sí. Cuando nosotros, o bueno, los trabajadores sociales no hacen eso porque no se comprende Ujú, y también tiene que ver un poco con cómo los trabajadores sociales están mostrándole al mundo su naturaleza ujú. y de dónde viene eso que ellos están construyendo. Sí, señora. La especificidad de lo que hacemos. Sí. Ay, Dios mío, si habla Margie Paola, excelente, me encanta.
Esperamos que el programa no ha sido muy aburrido para ustedes. Nosotros que estamos muy emocionados hablando de esto. No sabemos ustedes. Esperamos que hayan logrado comprender el mensaje que queríamos llevarles. Que no va a ser culpa de ustedes si no comprende, va a ser culpa de nosotros por no saberlo explicar. Pero estamos acá con toda la disposición para contestar cualquier duda que tengan. Vemos que de pronto en la caja de comentarios en estos momentos no hay nada, pero ahí estaremos al tanto. Gracias a todos aquellos que nos dieron like, que nos están viendo, que nos están escuchando, que están ahí pendientes, a las personas que están desde sus radios diciendo, bueno, estos señores que están acá, esta señora y este señor que están acá hablando de qué es lo que hablan, pongámosle cuidado a ver si dicen algo interesante, algo útil, y esperamos que así haya sido. Nada, María, agradecerte un montón. María nos va a estar acompañando en otros programas, Sí. creo que y seguiditos, porque vamos a estar hablando mucho de esta línea de las ciencias sociales. Entonces, ella es la experta y No soy esperemos que experta. alguien que podamos también traer a otros compañeros que enriquezcan la discusión. Nada, María, agradecerte mucho, agradecer a No, Uniminuto muchas gracias. Radio.